Fin de espacio publicitario. El siguiente programa tiene clasificación A, apto para todo público. A esta hora presentamos De Frente con la Certera, con el auspicio de... ¿Por qué aún vas al banco hacer fila? Yo antes iba al banco para todo, pero ahora uso la app de Banco Guayaquil que me funciona 24/7. Puedo pagar servicios, transferir a cualquier hora, ver mis movimientos, depositar cheques y hasta bloquear la tarjeta si la pierdo. Pago lo que sea, cuando sea. En el mejor banco para ti, no se hace fila. Por eso, sinceramente, somos el mejor banco para ti. Banco Guayaquil. Entendemos que cada industria enfrenta desafíos únicos. Por eso en Claro Empresas co-creamos soluciones digitales hechas a la medida de tus necesidades, con especialistas y partners globales. Ábrele la puerta a la nueva era de Claro Empresas y agenda una cita con sus expertos. Claro Empresas. Entendemos tu industria, potenciamos tu empresa. En mis viajes, mi parada favorita entre vuelos están las salas exclusivas de American Express. Desde el Pop-Up Lounge en la salida nacional del aeropuerto de Guayaquil hasta las salas Centurion Lounge en todo el mundo. Cada una es mi respiro entre destinos. Comida deliciosa, espacios cómodos, wifi y la tranquilidad que tanto me gusta. No importa dónde vaya, siempre sé que quiero esperar con mi American Express de Banco Guayaquil. Lo que sigue es disfrutar de los beneficios de mi American Express. Entendemos que cada industria enfrenta desafíos únicos. Por eso en Claro Empresas co-creamos soluciones digitales hechas a la medida de tus necesidades, con especialistas y partners globales. Ábrele la puerta a la nueva era de Claro Empresas y agenda una cita con sus expertos. Claro Empresas. Entendemos tu industria, potenciamos tu empresa. Lo que tiramos por el desagüe de cocinas, baños, talleres y patios no desaparece. Pañales, aceites, restos de comida, preservativos, todo eso y más afecta al sistema de alcantarillado de la ciudad. En Interagua trabajamos todos los días para mantenerlo en perfectas condiciones. Pero necesitamos de ti, porque la simple decisión de disponer adecuadamente los desechos puede evitar obstrucciones, malos olores y problemas en las redes. Cuidar el alcantarillado es un trabajo en equipo. Juntos, Guayaquil avanza. Juntos, el agua sigue. Interagua, el agua de los guayaquileños. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a De Frente con los Artieda. Arrancamos el programa hoy, martes 9 de septiembre, con la frase del día en lo dicho de frente. Cuando estamos cansados, nos atacan ideas que vencimos hace mucho tiempo. Lo dijo Friedrich Nietzsche. Y les vamos a contar a continuación quiénes van a ser nuestros invitados de este día. En primer lugar estará la doctora Mariana Yumbay. Ella es asambleísta por Pachacutic y con ella analizaremos la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia que contiene cambios en la administración de fondos previsionales y otras operaciones financieras del BIES. También estará con nosotros Roberto Salas, ex consejero del gabinete en materia de inversiones y alianzas público-privadas, para conocer desde el ojo de un experto cuáles son las razones por las que las inversiones no llegan al Ecuador. Y cerraremos el programa con la doctora Julieta Sañay, psiquiatra, a propósito del tratamiento que se le está dando en la Asamblea Nacional a la ley de cannabis y sin considerar, según su criterio, algunas consideraciones de tipo médico. Eso será luego de la pausa, pero antes de esos mensajes quiero comentarles importante información. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que tirar pañales, papel higiénico y pañitos húmedos al desagüe pueden tapar el alcantarillado de toda la comunidad? Cuidar el sistema es trabajo de todos. Juntos, Guayaquil avanza, juntos el agua sigue. Interagua, el agua de los guayaquileños. Además, no se olviden que Banco Guayaquil es el banco número 1 en experiencia del cliente. Si aún no eres cliente, cámbiate de banco. Ya regresamos luego de los comerciales. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario.
En mi último viaje tuve una escala de 5 horas. Y les cuento algo, fue lo mejor de todo. Gracias a mi American Express de Banco Guayaquil, entré a la sala VIP del aeropuerto. Me acomodé, comí delicioso, trabajé tranquila. Y es que con mi tarjeta tengo acceso gratuito a más de 1,800 salas VIP en aeropuertos en todo el mundo. Lo que sigue es disfrutar los beneficios de mi American Express. Entendemos que cada industria enfrenta desafíos únicos. Por eso en Claro Empresas co-creamos soluciones digitales hechas a la medida de tus necesidades, con especialistas y partners globales. Ábrele la puerta a la nueva era de Claro Empresas y agenda una cita con sus expertos. Claro Empresas. Entendemos tu industria, potenciamos tu empresa. Se viene un haul de compras de todo el shopping que hice el fin de semana. Y claro, con mi American Express de Banco Guayaquil aproveché las promociones y diferidos de mi tarjeta. Me compré zapatos, una cartera, un vestido divino. Lo mejor de todo fueron los diferidos y las promos que tenía con mi American Express en las tiendas que compré. Porque irte de shopping no solo es escoger el outfit perfecto, es saber elegir la tarjeta correcta. Lo que sigue es disfrutar de los beneficios de mi American Express. Lo que tiramos por el desagüe de cocinas, baños, talleres y patios no desaparece. Pañales, aceites, restos de comida, preservativos, todo eso y más afecta al sistema de alcantarillado de la ciudad. En Interagua trabajamos todos los días para mantenerlo en perfectas condiciones. Pero necesitamos de ti, porque la simple decisión de disponer adecuadamente los desechos puede evitar obstrucciones, malos olores y problemas en las redes. Cuidar el alcantarillado es un trabajo en equipo. Juntos, Guayaquil avanza. Juntos, el agua sigue. Interagua, el agua de los guayaquileños. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. Y a esta hora le damos la bienvenida a la doctora Mariana Yumbay, asambleísta de Pachacutic. Vamos a revisar con ella la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia que fue remitida con el carácter de económico urgente a la Asamblea Nacional. Doctora Yumbay, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. ¿Cuáles son sus criterios alrededor de esta reforma que ha enviado pues el Ejecutivo? ¿Cuáles son las consideraciones generales sobre este proyecto? Muy buenas noches, estimado Lenin, buenas noches con toda la ciudadanía. Efectivamente, estamos con este nuevo proyecto de ley denominado de urgencia económica. En primera instancia, decir que no se trata de urgencia económica, teniendo en cuenta que para considerarse de urgencia económica tiene que relacionarse con la política económica y financiera del Estado. Y esta iniciativa, como se denomina Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, no tiene nada que ver con la política económica y financiera del Estado. Al contrario, tiene que ver con, para mi percepción, con el desmantelamiento de lo que es el BIES y el IES. Lo que se quiere es poner en riesgo, y hemos revisado detenidamente los articulados que pretenden reformar. Imagínense, en el artículo 2, en el objeto social, se elimina este párrafo que decía los fondos complementarios previsionales cerrados que venía administrando el BIES. Ahora se elimina, o sea, ya no van a ser administrados en este caso por el BIES y el IES, lo cual es preocupante. No entendemos cuál es el objeto, ¿no es cierto? Si es que se renuncia a eso, se entrega a quiénes estos fondos complementarios previsionales cerrados que era el fondo para sostener la jubilación y todo lo demás. En el artículo 4.2.3 se reforma y se establece que se va a recibir, gestionar o aceptar operaciones de reportos y créditos de entidades financieras nacionales o extranjeras. O sea, está permitiendo establecer acuerdos de compra y venta de títulos de valores a corto plazo, de la misma forma a obtener créditos, lo cual es preocupante. Imagínese hacerle que se endeude el IES y el BIES
¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el objeto? Eso no va a sostener, no va a dar garantía para que los próximos jubilados al menos tengan las mismas condiciones de retirarse de su trabajo. Por otro lado, en la misma disposición, en el artículo 4.2.4 dice realizar operaciones de venta de cartera hipotecaria, prendaria y quirografaria de conformidad con la ley. Esto implica que se va a entregar las carteras de Estado a la banca privada, sea nacional o extranjera. Eso es preocupante. Eso, en otras palabras, posibilita el manejo del sector privado de los fondos de los afiliados y los jubilados. Eso es una puerta que se abre hacia la privatización y se violentaría, por supuesto, el artículo 367 de la Constitución y el 34. Por otro lado, también se habla de que gestionar los fideicomisos, o sea, el banco, el BIES, va a proceder a liquidar los negocios fiduciarios, pero también reactivar negocios fiduciarios, entre otros, ¿no es cierto? Y, o sea, en concreto lo que se pretende es entregar a los fideicomisos, lo cual también termina afectando, como acabo de señalar, y poniendo en riesgo los fondos de los asegurados. Por otro lado, también se establece varios cargos directivos pasan a ser de libre remoción, o sea, es lo que quieren. Eso va a generar una permanente inestabilidad y las autoridades que estén al frente van a tener que rendir pleitesía al Ejecutivo y al directorio probablemente. Entonces, eso impide el fortalecimiento y un trabajo correcto, precautelando y cuidando los bienes y los patrimonios, en este caso de los asegurados, de los jubilados. Y más bien se generaría, como digo, una inestabilidad y genera también un riesgo de todo el manejo institucional. De hecho, se necesita fortalecer la institucionalidad como es el IES y el BIES, pero esta ley así de rápido no está apuntando a fortalecer la institucionalidad. Doctora, el gobierno ha señalado, lo dice en el proyecto y de manera pública algunos de sus voceros también, que esta es una solución viable pues para solucionar los problemas de liquidez que tiene la entidad, para darle más créditos a los afiliados y usted dice que esto que se expone pues no es verdad. ¿Qué es lo que estaría buscando entonces el gobierno con este proyecto? Mire, si leemos detenidamente, vamos a evidenciar que con este proyecto lo que se pretende es llevarnos a un endeudamiento. Eso va a generar un riesgo a todo el patrimonio del BIES y del IES. Por otro lado, también se está hablando de la entrega de la cartera a los privados, a la banca privada, en este caso nacional o extranjera. Es evidente que se pretende entregar a manos privadas y eso equivale a privatización. En ese marco, decir que vamos a fortalecer la sostenibilidad no es eso. Si quieren realmente sostener y fortalecer la institucionalidad, probablemente lograr que se disminuya las tasas de interés para los asegurados que acuden a hacer los préstamos quirografarios, hipotecarios, entre otros, lo que debería hacer el Estado es cumplir con sus obligaciones. El Estado le debe muchísimo, en este caso al IES, y eso no se va a lograr con esta ley. No se va a lograr. Es más, el año anterior logramos aprobar una reforma a la ley del IES donde se establecía la obligatoriedad del cumplimiento de las obligaciones y que se pague las deudas. Eso fue vetado completamente. Leyes de esa naturaleza es la que se requiere si realmente queremos garantizar la sostenibilidad de los fondos, en este caso de los afiliados y los jubilados. Doctora, el gobierno viene desarrollando una práctica que no es de su autoría, en realidad es una práctica bastante común por parte de todos quienes han detentado el poder en los últimos años, que consiste en emitir bonos
internos y vendérselos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y entonces, claro, le chupan esa liquidez que se debería destinar a mejorar las prestaciones a los afiliados, a pagar las pensiones, a dar mejores servicios de salud y con eso pues se financia generalmente gasto corriente por parte del Ejecutivo. Cuénteme una cosa, con este proyecto en donde se evidencia, pues al permitirle al IES que se endeude, que salga a colocar bonos en el extranjero, ¿usted cree que lo que se quiere es que el IES tenga plata para luego endosarle más bonos por parte del gobierno y así el IES hacerse de ese dinero? Esa es la idea. Por ahí creo que va, por ahí que va. Yo no soy economista, pero de lo que he leído y nos hemos reunido con algunos economistas, precisamente eso es lo que quieren y eso implica poner en riesgo los recursos económicos de todos los asegurados. Miren, no lo digo solo yo, en días anteriores estuve escuchando una entrevista del economista Pablo Lucio Paredes. Imagínense, él con su visión y su posición no está de acuerdo con esta iniciativa porque se evidencia, por supuesto, una amenaza y lo que quiere es definitivamente para otros fines, para seguir endeudándose probablemente el Estado y claro, arriesgando los fondos que tenemos y que es de todos los trabajadores, ¿no es cierto? Entonces, esos son los temas y mire, hay un principio muy importante que está en la Constitución de la República, que es la seguridad jurídica. La seguridad jurídica es también garantizar que existan leyes totalmente claras, precisas y no genere estas ambigüedades, o sea, dejan abiertas varias puertas y claro, por ahí van, ¿no es cierto?, para posibilitar cualquier acción que al final van a perjudicar. Doctora, ustedes evidentemente van se están oponiendo desde este momento a ese proyecto, van, entiendo, a votar en contra de él, pero la mayoría que tiene el gobierno lo terminará aprobando y entonces, ¿qué se hace? No quisiéramos que si en el caso de que exista un comportamiento de oídos sordos, no quisiéramos que se vuelva a aprobar y se termine imponiendo la aplanadora mayoritaria del oficialismo y sus allegados y se apruebe otra ley inconstitucional. Así como está, como acabo de señalar, violenta el artículo 367 y el 34 de la Constitución de la República. Estas disposiciones establecen con claridad que no se puede privatizar los recursos económicos provenientes de los afiliados y de los jubilados. En ese marco, si pasa tal como está, avisaríamos que van a seguir llegando más demandas de inconstitucionalidad hacia la Corte Constitucional, que es el único órgano que tiene esta facultad de hacer precisamente el control de constitucionalidad. Y de manera que no quisiéramos aquello. Por mi parte, estamos haciendo las correspondientes observaciones, preparando las propuestas para hacernos escuchar y aspiremos que realmente se cambie de dinámica. No es posible que sigan aprobando leyes sin escuchar al resto de legisladores, que estamos evidenciando que hay un peligro, hay un riesgo inminente de abrir la puerta hacia la privatización de los fondos, en este caso de todos los asegurados. Doctora, aspiro que se pueda modificar realmente. Eso le quería preguntar, doctora, ¿es susceptible de modificación? ¿Se lo puede modular de alguna manera o está tan mal hecho que lo mejor sería que lo retiren y envíen uno nuevo? Yo creo que sí, son pocos artículos, de hecho, entonces lo más saludable sería eso, que retiren y realmente se pongan en los zapatos de los asegurados, de los jubilados y piensen en que se requiere el fortalecimiento institucional y modifiquen y construyan una normativa en ese sentido, una iniciativa en ese sentido, más no como la que está planteado. Pero conociéndoles difícilmente van a
van a retirar, peor todavía, no sé, aspiremos que se modifique, aunque deberían modificar desde el artículo 1, o sea, eso va a ser complicado, porque desde el primer artículo hay vulneraciones al derecho constitucional. Ahora, usted dice, doctora, esto abre las puertas a una eventual privatización de la seguridad social. ¿Cree usted que hay una agenda gubernamental para caminar en ese sentido, hacia ese objetivo? Yo creo que sí, seguramente varios hemos revisado el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional y en estos acuerdos hay varios compromisos, por ejemplo, la eliminación de los subsidios, se está hablando del incremento de los impuestos, también habla del IES, entre otros temas. Así que son las recetas del Fondo Monetario, precisamente por ello usted debe haber visto con la Ley de Integridad Pública qué es lo que se ha hecho. Demostrar al país que el Estado está muy obeso, por ende se ha desvinculado y se ha botado a la calle a más de 7,000 servidores sin ninguna evaluación. En ese marco, para mí que todo está estratégicamente calculado para ir hacia la privatización. Es preocupante lo que se puede venir y nosotros hemos advertido este acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional, precisamente ahí está hablando de la eliminación de subsidios, del incremento del IVA, también tiene muchos intereses sobre el IES, entre otros temas. Así que parece que todo está realmente calculado para quizás debilitar el aparato del Estado. Yo le quiero agradecer muchísimo a la doctora Mariana Yumbay, asambleísta de Pachacuti, quien esta noche se ha tomado pues un tiempito para acompañarnos en De Frente con los Artieda. Doctora, le agradezco mucho y le envío un abrazo. Muchísimas gracias y que tengan una buena noche. Ha sido la doctora Mariana Yumbay, asambleísta de Pachacutic. Es tiempo de una pausa, pero al volver nos va a acompañar la doctora Julieta Sagniay. Ella es psiquiatra y vamos a analizar el tratamiento comercial que se le está dando en la Asamblea Nacional a la ley de cannabis. Y en algunos casos, y según a su criterio, sin tomar en cuenta algunas consideraciones médicas. Ya regresamos. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Se viene un haul de compras de todo el shopping que hice el fin de semana. Y claro, con mi American Express de Banco Guayaquil aproveché las promociones y diferidos de mi tarjeta. Me compré zapatos, una cartera, un vestido divino. Lo mejor de todo fueron los diferidos y las promos que tenía con mi American Express en las tiendas que compré. Porque irte de shopping no solo es escoger el outfit perfecto, es saber elegir la tarjeta correcta. Lo que sigue es disfrutar de los beneficios de mi American Express. Entendemos que cada industria enfrenta desafíos únicos. Por eso en Claro Empresas co-creamos soluciones digitales hechas a la medida de tus necesidades, con especialistas y partners globales. Ábrele la puerta a la nueva era de Claro Empresas y agenda una cita con sus expertos. Claro Empresas. Entendemos tu industria, potenciamos tu empresa. Lo que tiramos por el desagüe de cocinas, baños, talleres y patios no desaparece. Pañales, aceites, restos de comida, preservativos, todo eso y más afecta al sistema de alcantarillado de la ciudad. En Interagua trabajamos todos los días para mantenerlo en perfectas condiciones. Pero necesitamos de ti, porque la simple decisión de disponer adecuadamente los desechos puede evitar obstrucciones, malos olores y problemas en las redes. Cuidar el alcantarillado es un trabajo en equipo. Juntos, Guayaquil avanza. Juntos, el agua sigue. Interagua, el agua de los guayaquileños. En mis viajes, mi parada favorita entre vuelos está en las salas exclusivas de American Express. Desde el Pop-Up Lounge en la salida nacional del aeropuerto de Guayaquil hasta las salas Centurion Lounge en todo el mundo. Cada una es mi respiro entre destinos. Comida deliciosa, espacios cómodos, wifi y la tranquilidad que tanto me gusta. No importa dónde vaya, siempre sé que quiero esperar con mi American Express de Banco Guayaquil. Lo que sigue es disfrutar de los beneficios de mi American Express. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario.
Y bien, tenemos el gusto de contar aquí en la cabina con la presencia de Roberto Salas. Él fue secretario técnico de asociaciones público-privadas, ¿no? Si no me equivoco, me corrige Roberto si estoy equivocado. Usted conoce mucho, estuvo muy involucrado durante el gobierno anterior en ese tema. Y nada, la pregunta de cajón, Roberto, es ¿por qué la inversión privada no llega al Ecuador? Pregunta simple. Respuesta compleja. Y bastante compleja. Pero también un poco trillada, porque mucho se ha debatido del tema. Y el tema no es más crear más diagnósticos, o más, sino cuál es la capacidad de ejecución que tienen los actores, entre ellos el gobierno, pero también otras instituciones de sociedad civil, otras instituciones de la academia y otras entidades que tienen que ver con el tema. Solo la Secretaría empezó como técnica, pero luego migró como una secretaría a nivel de ministerio, que se llama Inversiones Públicas Privadas, que estuvo así por alrededor de 2 años. Y hace poco tiempo vino una nueva estructuración, sobre todo con la simplificación del Estado y la optimización de la... Y hay una gran preocupación hoy en día, que tengo que manifestarla. Porque desapareció. Porque está en vías de ser absorbida por un ministerio, en este caso el Ministerio de Infraestructura y Obras Públicas. Un ministerio que ya ha tenido esa responsabilidad antes, a través de una subsecretaría, pero que justamente por décadas dejó mucho que desear en términos del desarrollo de este tipo de modalidad de hacer infraestructura. Y lo que se hace en las mejores prácticas, que es crear entes más autónomos, con mucha capacidad técnica de poder implementarla, que fue lo que se hicimos a partir del año finales del 21, inicios del 22. Prácticamente veo un retroceso en ese sentido, tanto así que ahora todavía no se define si dentro del Ministerio de Transporte esto va a ser una subsecretaría o va a ser una agencia independiente adscrita al ministerio, que es como existe, por ejemplo, en otros países, ¿no? Hay países que tienen directo a la presidencia, como fue fundada, y otros que están más bien ligados a un ministerio, pero con una autonomía presupuestaria para poder asignar los recursos, de tener el personal técnico, los estudios técnicos con ciertos financiamientos. Pero Roberto, ¿qué es lo que pasa? Porque, a ver, acá el país en los últimos años vino Hyundai, dijo que quería hacer Parques Amanes 2, ¿no? Vinieron otros inversionistas, creo que la misma Hyundai, entre ellos de Corea del Sur, para decir, para ofrecerse a hacer la autopista Guayaquil-Cuenca. Han venido inversionistas a decir que quieren rehabilitar el ferrocarril. Han venido inversionistas a decir que quieren invertir en petróleo. Han venido inversionistas a decir que quieren hacerse cargo del aeropuerto de Manta. Han venido inversionistas a decir que quieren hacerse cargo de muchas cosas, a poner miles de millones de dólares, lo cual se traduce en generación de cientos de miles de plazas de trabajo, pero de la intención no se pasa. ¿Dónde está la traba? Porque yo he sido testigo de esas intenciones, para algún tema de un ferrocarril, para un tema de una... Pero la intención es estar dispuesto a... Pero esa buena intención, para que se convierta en un hecho concreto, requiere elementos que son importantísimos para crear en una intención, en una idea en un proyecto, ese proyecto en una obra, y una obra obviamente en resultados en beneficio de la gente. Y ahí creo que donde está el ejemplo, porque muchas intenciones que vienen por iniciativas privadas, por ejemplo, hay unas con muy buenos respaldos, pero hay otras que no. Y se requiere hacer ciertos escrutinios, porque muchas veces de la pobreza o de la hambre muy alta que puede tener un país puede ser aprovechado con situaciones. Mire usted que muchos proyectos de esta naturaleza que se concretan, luego terminan en arbitrajes antes del 3er año, del 4º año. Proyectos que duran 20, 25. ¿Y por qué? Porque fueron muy laxos en su estructuración. Entonces, lo ideal es tener un buen balance entre las iniciativas privadas, bien analizadas, evaluadas, e iniciativas que nazcan del Estado, con una planificación de necesidades, en donde cada proyecto está con 3 elementos fundamentales. ¿Cuál es el interés público o el beneficio económico y social que brinda? Y su bancabilidad.
Y hay otro elemento que no es menor, que es lo que justifica cuando esa inversión ya se convierte no en inversión solo pública o no solo privada, sino que se hace pública-privada, que es un contrato asociativo de muy largo plazo, en el cual el punto esencial es cómo se identifican y distribuyen los riesgos. Porque es ahí, cuando esos riesgos que te toca a ti, o el riesgo que le toca al Estado, que a ti en la empresa privada, o que le toca al Estado, cuando no están claros, es ahí donde vienen los conflictos casi apenas de firmar el contrato. Y se dan una serie de renegociaciones que no siempre terminan en beneficio del Estado. Para evitar aquello, cuando usted estaba pues al frente de la Secretaría Técnica, se ideó el Ecuador Open for Business, ¿no? Sí. Y se realizaron presentaciones, las presentaciones sí muy exitosas en muchos países del mundo, pero poco se concretó. Eso, vamos a hacer una aclaración, sí, que creo que es importante. La promoción de una estrategia, que todo gobierno la hace, no solamente el actual gobierno ha hecho una petrolera de 47 millones de dólares. Incluso solo de petróleo casi de 50 mil millones, sí, y anteriormente también. La promoción es algo fundamental, pero es solo el punto de inicio. En noviembre del 21 y más o menos hasta mayo del 22 había una confluencia de las estrellas, porque teníamos todos en el país un gran optimismo, generamos una expectativa que probablemente nos desbordó un poco. Y eso cuando se fue aterrizando ya en concreciones, yo me acuerdo que en uno de los viajes que hicimos a España, con las 5 o 6 empresas constructoras más grandes de España, le dice, oiga, nos encanta el portafolio, nos gustan los avances que se están haciendo para regular las APPs, que fue algo extraordinario. Pero armen licitaciones. Y licitaciones con contratos bien estructurados. Si eso se cumple, ahí vamos a estar nosotros. ¿Y qué pasó? Vea lo que tiene hoy las APPs. Las APPs hoy tienen, desde hace una semana, 15 proyectos. Antes eran 12 proyectos. Alrededor de 8 de esos son proyectos viales. 3 de ellos son los que están más avanzados. Y específicamente, para dar nombres, la Loja Catamayo, que está apoyada por el gobierno de Canadá, en sus estudios y en su... La otra es la Manta Quevedo, que está apoyada por el IFC, que es un banco importante internacional, y la PIFO y de Baeza. Esos 3 proyectos son las cabezas de playa, vamos a decir, que empezaron a estructurarse desde hace 2 años y medio aproximadamente. Conseguimos los recursos. El Banco Mundial fue muy, muy proactivo, igual el BID, para conseguir recursos, primero de donaciones hasta que estén los fondos disponibles. Y de esos 3 proyectos, que deberían ya hoy, de acuerdo a los tiempos normales, después de 3 años aproximadamente, ya tener licitaciones en curso, recién estas licitaciones van a estar, en mi cálculo, porque no hay un pronunciamiento oficial, a finales del próximo año, del 2026. Hay un problema y hay una buena noticia dentro de eso. El problema es que todos los avances, desde esta época de mucha expectativa, donde estaban alineados los astros, y después comenzaron a haber una serie de problemas que terminó incluso por un cambio de gobierno abrupto. Bueno, abrupto en el sentido de no poder llegar a su término normal. Fue planificado con todo un esquema de una muerte cruzada, pero que todo eso paralizó de alguna forma estos esfuerzos. Y luego un nuevo gobierno que tiene que replantearse el tema. Y luego con los cambios como se están dando ahora, que obviamente demoran los procesos. Una demora de 1 año para un proyecto de 40, 50 años, tal vez no es tan problema, pero desde el punto de vista de expectativas sí lo es. Y es por eso que el concepto de las APPs, por el tiempo que han tomado, no por las APP mismo del proyecto, sino por lo que está alrededor de esto, ¿no? La falta de estabilidad de funcionarios, de entidades, hace que los grandes avances regulatorios, en capacitaciones, en temas de recursos para financiar proyectos, obviamente no se valoren, porque es fundamental sacar los primeros 1, 2, 3 proyectos, y una vez que esos ya estén no solo licitados, sino adjudicados y empezados obra,
vengan otros 4, 5, 6 y cobren ritmo, que es normalmente como ocurre en este tipo de infraestructuras. En materia petrolera, el mundo requiere hidrocarburos, hay un apetito gigantesco por crudo. Colombia en poco tiempo logró pues reestructurar su modelo y le llegaron inversiones millonarias. Chevron y no recuerdo qué otra empresa norteamericana ingresaron a Perú. Brasil está produciendo 5 millones de barriles diarios. Ecuador tiene recursos, pero no hay la plata para sacarlo. Petroecuador está quebrada, el Estado no tiene el dinero para hacer las inversiones que se requieren. Hay proyectos, se presentó el otro día por 47.500 millones de dólares. Pues no llega $1, Roberto, y uno no termina de explicar por qué. Déjeme darle un razonamiento Sí. desde lo más general a lo particular para que la audiencia pueda por entender favor. ese proceso. Hay un tema de institucionalidad. Todas las inversiones, públicas, privadas, peores cuando se combinan ambas, tienen una necesidad de tener una viabilidad institucional que la sustente, y no solamente en el momento, sino a largo plazo. Hay economistas que se dedicaron su vida a esto, algunos ganaron premio Nobel por la economía de las instituciones, y definen que el principal rol de las instituciones de un país es reducir la incertidumbre. Y aquí pasa todo Entonces, lo contrario. Aquí, obviamente, nosotros decimos, si la institucionalidad es tan débil, bueno, por eso es que tenemos una enorme incertidumbre. E incertidumbre, llevado al modelo de los negocios, sobre todo de los negocios de infraestructura, es riesgos altos. Y cuando los riesgos se convierten en amenazas o en crisis, no hay forma de poder establecer una solución. ¿Por qué? Porque una forma general de certidumbre a través de las instituciones es la estabilidad de los contratos, por ejemplo. En el mejor de los casos, como el que tiene Perú, por ejemplo, que lo tiene a nivel constitucional. El segundo es que como no todo se puede prever de un futuro que en la práctica es incierto, ¿cómo se seduce esa incertidumbre? A través de mecanismos de resolución de conflictos. O a través de candados para que no se rompan los contratos de forma unilateral y sin compensaciones a sus... ese tipo de esquemas son las que aquí en el Ecuador todavía se han estado debatiendo, incluso en una consulta popular, con una desinformación al público. Estamos hablando de los tratados bilaterales de inversión. De los tratados bilaterales, o luego de la consulta popular que establecía de que la apertura de los arbitrajes, por ejemplo, fue negada. No es que en el Ecuador no hay arbitrajes, como se piensan algunos. En el Ecuador sí hay arbitrajes. Y para contratos públicos también. Y los públicos privados también, pero están mucho más acotados a temas regionales que otros como Perú, que pueden ser mundiales en cualquier parte. Y eso es lo que nos quita competitividad en la parte institucional. El otro tema que tiene que ver ya con la gobernanza de las entidades públicas. Ahí entra el área chica, el caso de Petroecuador, el caso del INAMI, el caso de otras instituciones, de CENEL y otras instituciones públicas. Unas mejores que otras. Pero específicamente en su pregunta, que me habla de hidrocarburos, hay un error de diseño. El problema es el monopolio. El problema es el monopolio estatal, basado en unas estructuras de reglas de juego sumamente estatistas e ineficientes, sin ningún incentivo para poder generar contratos de largo plazo idóneos, sin ningún incentivo para poder establecer acuerdos para poder aumentar la producción. Y entonces, cuando hay esas debilidades, los entes que están mejores organizados comienzan a ganar cuerpo. Ganan cuerpo los sindicatos, ganan cuerpo las mafias, ganan cuerpo una serie de entes que van en contra del mejoramiento del bien común, digamos. Y eso es lo que nos restringe. Ahora, ¿cómo resolver eso? Porque no hay que quedarse con el problema. Claro. En el aspecto de soluciones hay casos que uno ha podido ver a nivel internacional, como el caso de Colombia, que vivió una reestructuración o una reinvención de su sector petrolero y de su empresa, abriéndola al capital privado, el caso de Ecopetrol. Pero Ecopetrol le tomó
desde el 2003 hasta el 2007 poder ordenar sus cuentas, poder cambiar sus estatutos, que el gobierno cambie la ley de empresas públicas para poder recién en el 2007 poder emitir acciones e ir a una bolsa. Primero la de Colombia y después fueron a emitir ADRs, que eso es como deuda, en Nueva York. Y su esquema de crecimiento de 460,000 barriles por día, que en algún momento llegó a 1 millón, digo en algún momento porque después no se sostuvo mucho tiempo, ahora están en alrededor de 800, 700, ¿no? Pero cuando llegaron a esto, lo hicieron en un contexto donde tenían todos estos cambios institucionales, nombraron gerentes generales y presidentes de directorio de muy alto nivel, con cierta estabilidad, al menos estabilidad promedia de 5 años que han tenido en los últimos 20 años, cuando el Ecuador es 5 meses de alrededor. Entonces, cuando uno o va 5 semanas. O 5 semamas en algunos casos. Entonces, cuando uno va viendo eso, dice, bueno, ¿cuáles son los cambios que son necesarios? Los cambios los conocemos, los que estamos más cerca, que hemos estudiado esto. El tema es que no se puede instrumentar porque los temas de fondo no se han logrado estructurar en los temas regulatorios, en la permisología, en las leyes que regulan los gobiernos corporativos de las empresas para que puedan fortalecerse. Claro, Petroecuador ni siquiera tiene auditorías. Roberto, ¿qué tan lejos o qué tan cerca estamos de ese estadio necesario para convocar pues a los inversionistas? Mire, hay inversionistas que aún en circunstancias como estas están dispuestos pero obviamente establece ciertas condiciones, y una de las condiciones fundamentales es el poder establecer contratos que no solo garanticen lo que yo acabo de mencionar, sino que los precios sobre los cuales el modelo financiero refleje el nivel de riesgo. Uno ve firmas de las más grandes del mundo, firmas muy respetables que están en países con altísimo nivel de inseguridad, bajísimo nivel de institucionalidad. Países que tienen guerras civiles, están en el África. O sea, para el sector de hidrocarburos, para las empresas petroleras, eso lo tienen dentro de su modelo, pero obviamente por el riesgo tienen sus costos para poder ir, son sumamente altos. Que aquí en el Ecuador, obviamente, cuando eso ocurre, esa parte del pago del riesgo siempre se lo conecta como que hay algo detrás de eso, y porque no es fácil justificarlo desde el punto de vista tradicional, hay que justificarlo desde el punto de vista del riesgo que asume el inversionista por capital en un país con esta naturaleza. Pero alguien puede decir, oye, pero el riesgo país está bajando, por lo tanto eso nos va a solucionar el tema de inversión, y la respuesta es ayuda, pero no lo resuelve, porque el riesgo país lo que refleja es la capacidad de pago que tiene el país para sus deudas. No es un indicador de atracción de inversiones. Que mientras mejor pueda pagar el país beneficia al otro tema, sí, es correcto. Pero desde el punto de vista del inversionista, se dice, ok, esto ha mejorado, pero ¿cuánto ha mejorado la seguridad? Porque voy a mandar mis trabajadores, pero ¿cuánto ha mejorado la estructura de arbitrajes para solucionar conflictos en un contrato que yo lo aspiro tener? Y otras consideraciones que normalmente el riesgo del sector, por ejemplo, el riesgo del sector petrolero es aparte del riesgo país, y el riesgo del sector petrolero en el Ecuador es muy alto con respecto a lo que pueda tener el riesgo país como probabilidad de pago de sus deudas, digamos. Claro, por nombrar uno solamente, el riesgo ante las adversidades climáticas y los desastres naturales que generan pues roturas cada vez y cuando al ducto por el cual se transporta el crudo que se extrae en la Amazonía. Roberto, podríamos quedarnos conversando horas, pero usted sabe que el tiempo da para mucho. El tiempo da para mucho, el tema da para mucho, el personaje da para mucho, pero lamentablemente el tiempo en los medios de comunicación es limitado. Yo le quiero agradecer muchísimo por habernos acompañado. Gracias. Ha sido Roberto Salas. ¿Me permite solo Sí, pero por favor, para no dejar un halo negativo. Claro que sí. Y sino más bien también yo creo que el país tiene sectores que tienen grandes oportunidades y depende de nosotros, obviamente, poderlas viabilizar. El sector minero, a pesar de todos los temas de
de los antimineros, de minería ilegal, que son temas que los tienen los peruanos también, no solo nosotros. Luego, por ejemplo, el tema de echar adelante con las APPs ya concretando los temas, el sector hidrocarburos y todos estos potenciales proyectos que se han anunciado. Yo quiero resaltar uno sobre todo, que es el gas del Golfo. Porque el gas del Golfo es una de las interrogantes que ha sido más postergada injustamente. Y la única forma de resolverlo es a través de contratar su exploración y explotación, porque nos puede cambiar la vida no solamente en la generación energética, eléctrica, sino también en fuentes de trabajo. Y gracias por la invitación y es un gusto. No, y las puertas están abiertas para cuando usted desee, Roberto, para continuar hablando sobre este tema, porque es importantísimo que la ciudadanía entienda qué es lo que pasa y cómo se resuelven estos asuntos que continúan siendo lamentablemente un pendiente para el país, la atracción de inversiones. Es tiempo de una pausa, pero antes de eso, quiero contarles que el mejor banco para ti, sin actores, sin filas, el banco número 1 en experiencia del cliente es Banco Guayaquil. Es tiempo de unos comerciales, pero ya regresamos con más en De Frente con los Artieda. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. En mi último viaje tuve una escala de 5 horas. Y les cuento algo, fue lo mejor de todo. Gracias a mi American Express de Banco Guayaquil, entré a la sala VIP del aeropuerto. Me acomodé, comí delicioso, trabajé tranquila. Y es que con mi tarjeta tengo acceso gratuito a más de 1,800 salas VIP en aeropuertos en todo el mundo. Lo que sigue es disfrutar los beneficios de mi American Express. Entendemos que cada industria enfrenta desafíos únicos. Por eso en Claro Empresas co-creamos soluciones digitales hechas a la medida de tus necesidades, con especialistas y partners globales. Ábrele la puerta a la nueva era de Claro Empresas y agenda una cita con sus expertos. Claro Empresas. Entendemos tu industria, potenciamos tu empresa. Lo que tiramos por el desagüe de cocinas, baños, talleres y patios no desaparece. Pañales, aceites, restos de comida, preservativos, todo eso y más afecta al sistema de alcantarillado de la ciudad. En Interagua trabajamos todos los días para mantenerlo en perfectas condiciones. Pero necesitamos de ti, porque la simple decisión de disponer adecuadamente los desechos puede evitar obstrucciones, malos olores y problemas en las redes. Cuidar el alcantarillado es un trabajo en equipo. Juntos, Guayaquil avanza. Juntos, el agua sigue. Interagua, el agua de los guayaquileños. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. Y regresamos aquí en De Frente con los Artieda. Nos acompaña ahora la doctora Julieta Sañay. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Usted, como experta en adicciones, ¿cuál es la evaluación general que podría hacer de este proyecto de ley para la regulación integral del cannabis en Ecuador? ¿Cuál debería ser el enfoque de salud pública o de despenalización? Bueno, a mí me sorprende porque este proyecto lleva mucho tiempo. Yo, de hecho, estuve en la asamblea tratando de pararlo, y no porque soy prejuiciosa ni moralista ni nada de eso, como me han dicho en las redes los procanábicos, sino con argumentos científicos, que aquí se los voy a dejar para que ustedes se los compartan a cualquier asambleísta. Es más, traje una prueba de drogas para que hay que realizarla a estas personas que están promoviendo el cultivo, porque la verdad es que me sorprende. Aquí la presidenta de la asamblea en ese entonces, Gabriela Rivadeneira, fue la que propició el cultivo de esta sustancia, promoviéndola como medicinal. La pregunta que yo les hacía entonces es que ¿por qué si quieren promover algo medicinal, por qué mejor no importan el medicamento ya elaborado por la FDA? Aquí está el medicamento, si tú puedes observar, a este producto de Canadá, dice es unas gotas, producto con CBD sin THC, que es el psicoactivo, la droga. Una crema con CBD sin THC. ¿Por qué arriesgar los cultivos? ¿Por qué arriesgar a los agricultores a que en lugar de papas se pongan a sembrar marihuana? ¿Por qué arriesgar a que los jóvenes se pongan a cultivar dentro de sus casas? O sea, ¿por qué tomar ese riesgo y en su lugar no importar el medicamento, que era en ese entonces que lo debatían
con el uso para el uso medicinal, recuerdo, ¿no? Y no se aprobó en ese entonces, pero siguió avanzando en las siguientes gobiernos, siguió avanzando el debate, y hoy en día casi me caigo para atrás cuando promueven el cultivo de 30 plantas. En California se aceptó el cultivo de 6 plantas. Cada planta tiene un equivalente de 500 gramos más o menos. La tabla de consumo te habla de que te puedes tener 20 gramos para uso personal, pero estás promoviendo un cultivo de 30 plantas. O sea, mira cuántos ya esto es para negocio. Son narcotraficantes y se quieren llamar emprendedores o empresarios, así de simple. Se quieren llamar emprendedores. Una planta, especialmente la sátiva, porque hay de diferentes tipos, la sátiva, la índica, la hidropónica, que la siembras con agua. Una planta de sátiva es la que más te genera gramos, 907 gramos y 32 onzas. Los cogollos, según si están secos, húmedos, de cada cogollo te genera 1 o 2 gramos más o menos de marihuana. O sea, una onza más o menos te cuesta $20. O sea, es un negocio realmente, ¿no? En España te permiten hasta 3 plantas, pero para el cultivo personal, para el autocultivo. Pero si tu vecino ve la planta en el balcón, te puede denunciar y te multan por $1,200. No puede el vecino, nadie puede consumir en público. Es más, yo estuve en una tienda y le dije, oye, ¿tienes un producto con CBD? ¿Y no tienes con THC? No, si tú me pides con THC voy a llamar a la policía. Eso pasa muy, muy estrictamente controlado. En Texas, fíjate, es al revés, en cambio. Le pregunté a un señor, ¿puedes enseñarme los productos de CBD? Y me dice, adentro tengo del THC colombiano. Siempre hay la sabiduría criolla aquí en todas partes. En Holanda se tuvieron que cerrar como 500 coffee shop porque encontraron que estas gotas cualquiera puede macerar las plantas y le pone aceite de olivo y hace gotas. ¿Quién controla que esto no tenga el psicoactivo? La planta tiene 480 compuestos. De los 480 compuestos, el CBD se hace medicina. Yo lo prescribo si tú tienes esclerosis múltiple, epilepsia refractaria, si tienes glaucoma, yo lo prescribo, mi estimado Artieda. Yo no soy prejuiciosa, pero no arriesgo tu salud con el THC, que es la droga. Es una droga y la OMS desmintió que esta haya sido eliminada de la lista de las drogas. ¿Una mayor disponibilidad de la planta podría incrementar los casos de adicción al cannabis, doctora? Abre las fronteras, disminuye la percepción del riesgo. Todos los jóvenes están empezando a discutir, los padres van a mi consultorio solo para empezar este debate con los chicos de qué es medicinal. Cuando me dicen eso, dime de qué sufres, cuál es tu diagnóstico, para yo prescribírtela. No, para ayudarte la que tiene CBD y no estés consumiendo un producto que puede estar adulterado. Además, esto tiene pesticidas, estas plantas tiene la peste de la mosca blanca y por lo general siempre está contaminada con pesticidas, es un riesgo realmente. Entonces yo le digo, yo te prescribo la medicinal aprobada por la FDA, pero los chicos no sufren de ninguna enfermedad. Los chicos lo que quieren es estar volados con el THC, no les interesa el paliativo, el CBD, eso es mucha mentira. Lo que les interesa es el trip, el vuelo que te produce el CBD. Ahora, hay efectos positivos de la marihuana, fíjate, Lenín. Hay efectos positivos al inicio. Los 5 primeros años que tú recibes el efecto positivo del CBD, se aumenta tu creatividad, te relaja, te hace dormir, tiene acción analgésica. Todo es hasta que te toque este compuesto, el 9-delta tetrahidrocannabidiol. Y peor si lo consumes a temprana edad, antes de que tu cerebro haya culminado el neurodesarrollo. Antes de los 20 años corres un riesgo de un 40% de tener una adicción o de tener un 17% una enfermedad mental. Esto puede ser ansiedad, depresión o un brote psicótico. Es decir, mientras más temprano la consumes, más riesgo hay. Y si en tu familia hay un árbol genealógico de enfermedades mentales, hay un gran porcentaje, 1 de cada 6 chicos adolescentes que consumen, que tienen familiares con esquizofrenia, por ejemplo, pueden desarrollar esquizofrenia. Entonces es un riesgo que no se debe tomar. Si es verdad, ya tenemos 2 drogas legales, alcohol y tabaco, no han dejado de hacer daño, no se dejan de contrabandear. De hecho, la Philip Morris se fue del Ecuador por tanto contrabando que había de los otros cigarrillos. No dejan de causar cáncer. No hemos podido evitar que los niños esté al alcance de los menores de edad. No los hemos podido evitar. Doctora, quienes dicen que con este proyecto pues se podría de alguna manera reducir los mercados ilícitos.
Los narcotraficantes son sociópatas y ellos no se van a dedicar a otro oficio. De hecho, cuando yo viví en Estados Unidos, cuando se abrió el mercado, se legalizó en California, el Chapo introdujo las metanfetaminas y las drogas de diseño. Fue una oportunidad. Fíjate, y quieren copiar algo de otro país cuando la realidad en otros lados es distinta. En otros países nadie comienza con su primer droga como marihuana. En otros países la gente se hace adicta en los consultorios de los doctores que les recetan analgésicos opioides y de ahí ellos pasan a la heroína, pasan a otras drogas, al Oxycontin, y lo último que hacen es ir a tratar con la marihuana. Entonces fue una política de reducción de daños para los políticos, un gobierno que dijo, bueno, ¿qué preferimos tener? Chicos que consumen marihuana y que les cobramos impuestos, que algunos tendrán brotes psicóticos, algunos van a desertar de la escuela, del colegio, pero les cobramos impuestos. Es preferible eso, pero están vivos, no se mueren porque no hay sobredosis de marihuana ni se mueren, solo hay trastornos mentales. O es eso, o tenemos heroinómanos en las calles transmitiendo HIV, hepatitis C, cuando se cambian las jeringas, y gente que nos cuesta $3,000 ponerles en un programa de metadona. Entonces, como político, tú lo ves y dices, mejor legalicemos una tercera droga, cobramos impuestos y de ahí les tratamos a los otros. Porque en otros países esto comienza distinto la adicción, ¿no? Entonces, en cambio acá en Ecuador, lo que sí les puedo decir a favor de los procanábicos es que la droga de entrada no es la marihuana, la droga de entrada es el alcohol y el tabaco en las casas, en cada casa ecuatoriana. La marihuana es la droga de entrada de las enfermedades mentales. Entonces, la gente se confunde. En Portugal, por ejemplo, no es que es legal, Lenín, no es legal drogarse, es ilegal drogarse en público. Lo que está es despenalizado el consumo. Dos conceptos distintos. Es decir, no te criminalizan por tener una enfermedad, es tratada como una enfermedad pública y nadie te va a penalizar si tú demuestras que tienes tu licencia para consumir cannabis medicinal, si tú demuestras que estás con una prescripción o demuestras que es para tu consumo propio. No es penalizado, más bien te llevan a un tribunal donde te disuaden que más bien tomes un tratamiento. Doctora, en la Asamblea han dicho que la legalización controlada reduciría los índices de criminalidad en torno a la comercialización del cannabis y que además impactarían las ganancias de los grupos de delincuencia organizada que se dedican a esa actividad. ¿Qué opinión le merece? Así sabe que la marihuana ni siquiera, la marihuana se comparte. Se compra en una funda, una once, es una droga muy social. Nunca hay esto de que nadie roba por marihuana. La marihuana no te cambia la conducta. La marihuana lo que genera es desmelinización del cerebro, para ahí el desarrollo neurocognitivo, te genera deterioro neurocognitivo, a nivel hormonal, te aumenta la prolactina, incluso después de 10 años de consumo crónico, te salen senos, te da ginecomastia, disminuye la motilidad de los espermatozoides, se hacen muy lentos y en las mujeres disminuye la ovulación, pero eso son cosas que no se ven por fuera, ¿no? Entonces no te cambia, nadie roba por marihuana, nadie va a ver esta violencia en realidad quizás por el consumo o el microtráfico de marihuana. No es una droga que genere dicha violencia, pero sí muchos trastornos mentales, mucha violencia intrafamiliar, sí, porque algunos, los que tienen paranoia, psicosis, terminan agrediendo a sus madres, que es la que siempre está ahí. Ayer me decía una señora, es que yo no puedo permitir que mi hijo esté fumando un porro dentro de casa, doctora. Lo encuentro con una manzana, una papa, y yo creía que mi hijo era vegetariano y resulta que era una pipa de marihuana. Entonces genera mucha violencia con la familia y generalmente con la mamá. ¿No debería ser excluida entonces el cannabis de esta lista de sustancias sujetas a fiscalización? No creo que seamos mejor que la DEA, que el FBI. La OMS no la bajó de la lista a la lista 4, pero no la ha sacado de la lista de drogas. Sigue siendo una droga psicoactiva, se siguen incautando toneladas de marihuana. Es más, está adulterada la marihuana, está siendo muy adulterada con diferentes. Se ha encontrado que hasta con fentanilo está combinada. Se ha encontrado que aquí en Ecuador que le ha encontrado incluso opioides mezclados. O sea, la creepy, por ejemplo, que es como el rezago de la marihuana. Yo en la consulta observo muchos cuadros psicóticos y me da mucha pena. La buena noticia es que es reversible, que los puedo sacar. La mala noticia es que si el joven no deja de consumir, es probable que termine con una enfermedad mental y el pronóstico es un hospital psiquiátrico. Ese es el pronóstico. No se va a morir, no va a la cárcel, no va a delinquir, porque al contrario, después de 5 años, los 5 primeros años, tú controlas esta droga. Es como que puedas tomar alcohol socialmente, tú lo controlas, realmente es recreativo.
después de los 5 años, tu cerebro deja de generar sus propios endocannabinoides, el 19%, y te pide más. Y te aumenta los porros. Un porro para dormir, otro para comer, otro para ir al baño, otro para levantarse, y entonces empieza a generar la tolerancia. En lugar de presentar la creatividad que tenías al inicio, lo que te produce es que procrastines, que abandones los estudios, que estés vago, paz, amor, y que hables hasta lento, y entonces esa tolerancia te hace ir quizás a buscar otro tipo de droga. Es una droga que permanece 90 días en la grasa, 6 meses en el cabello y 1 año en la corteza prefrontal. ¿El sistema de salud, doctora, está preparado para enfrentar un posible aumento en la demanda de personas que requieran un tratamiento por adicción al cannabis? No, porque esto se trata de una patología dual. Ni siquiera todos los psiquiatras nos dedicamos a esto. De hecho, ya en España se abrió una unidad de patología dual porque muchas personas, tratando de evadir las pruebas que se hacen para el trabajo, se inventó el cannabis sintético. De hecho, eso lo introdujo el Chapo Guzmán, el Spice, que es un cannabis para no ser detectado en las pruebas de orinas, que es para los trabajos. Entonces, muchas de estas personas que consumieron ese tipo de cannabis o Spice presentaron cuadros psicóticos y se tuvo que abrir una unidad solamente para estos pacientes psicóticos por el consumo de este tipo de cannabis. Entonces, no estamos preparados, no hay suficientes especialistas, hay mucha desinformación, te están desinformando a los padres que se quedan sin argumentos, tienen que leer más, porque ahorita creo que nos toca hasta debatir con los chicos sobre tanta desinformación o sesgo informativo que hay sobre la marihuana, como que es la panacea. No cura nada, es un paliativo, es solo un paliativo. Esto es un calmante, nada más, no te va a curar nada. Doctora, y esa discusión ética en donde por un lado está pues el derecho a la autonomía personal y por otro lado, no sé, la responsabilidad del Estado de proteger a los ciudadanos, ¿cómo conciliamos estas dos cosas? Porque hay gente que dice, bueno, pues si yo quiero fumar marihuana o consumirla, ¿quién eres tú para prohibírmelo? No, ya tenemos 2 drogas legales. No hemos evitado que los menores estén al alcance de los menores de edad. ¿Por qué y para qué necesitamos lidiar con una tercera droga? De hecho, Uruguay tuvo que lidiar porque se vendía en las farmacias el cannabis medicinal y en las afueras estaba el cannabis clandestino con más THC, porque a ellos les interesa que tenga mayor concentración de THC, y se empezó a promover una situación que ya los conductores tenían que hacerles, en vez de solo prueba de alcohol, de alcoholemia, tenían que hacerles pruebas de marihuana porque son conductores en riesgo, son conductores que no tienen mucha lentitud, no tienen ese tiempo de reacción. Esa es la verdad, no tienen ese tiempo de reacción y están produciendo muchos accidentes de tránsito. O sea, traen más problemas a la larga, y lo que van a hacer es que estos chicos usen sus casas para sembrar estas plantitas, que de hecho, mire, hay mucha discriminación. Ellos a la planta macho la discriminan, la eliminan. A la hembra es la diosa marihuana, tanto al punto que a mí me insultan por su diosa marihuana. La hembra la tratan con un amor, con el foco, consume 900 kilovatios de luz también, con 600 watts para sacar 500 gramos. Cuando lo haces indoor, es decir, cuando la siembras en el interior. Entonces es un cuidado, a la hembra la pones boca abajo para que salga el cogollo, contenga más resina, más THC, es un amor hacia esta planta. Ellos se hacen peritos en esto y por eso que te discuten, ¿no? Pero siempre con un sesgo de desinformación. Pero en realidad, si eres un adulto y consumes, es verdad, muchas personas, como algunos que consumen alcohol, no todos se hacen alcohólicos, algunos pueden beber alcohol recreativamente, ¿verdad? Muchas personas puede ser que puedan consumir marihuana recreativamente y sean adultos, pero no puedes estar haciendo esta promoción con los jóvenes. Aquí mi presencia es por los jóvenes, por los adolescentes que están debatiendo con sus padres se quedan sin argumento, los padres los encuentran con los porros dentro de casa, son expulsados de los colegios, abandonan el colegio o tienen brotes psicóticos y paranoias contra la madre. He tenido casos de pacientes que hasta han atentado contra sus madres tratando de asesinarlas bajo el efecto de esta droga, que es un psicoactivo, y eso nadie lo puede cambiar, está dentro de las drogas psicoactivas.
Y yo le quiero agradecer a la doctora Julieta Sagnay, psiquiatra, quien nos ha dado más luces a propósito de este proyecto de ley para regulación integral del uso responsable del cannabis en Ecuador. Ese es el nombre que tiene el proyecto y que está pues en análisis dentro de la Asamblea Nacional. Doctora, le agradezco muchísimo por su tiempo y por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias. Aquí le dejo la información para cualquier asambleísta que crea que puede ser responsable usando alguna droga. Muchísimas gracias, doctora. La vamos a revisar a detalle. Y con esto terminamos el programa por el día de hoy. Los esperamos mañana a la hora de siempre, 19 horas, por la señal de I99, aquí en De Frente con los Artieda. Hemos presentado De Frente con los Artieda, con el auspicio de... Les cuento algo que seguro no sabían. La semana pasada, mientras planificaba mi viaje